En el video de hoy vamos a ver la función racional, que es similar a la función homográfica. ¿Cuál es la diferencia? Tiene una fracción y atrás puede estar sumando o restando un número. Obviamente para encontrarla hay que determinar ordenada, raíz, asíntotas y las dos asíntotas. Primero, para determinar la ordenada, ¿qué hago? Copio la función tal cual me la dieron y reemplazo en la x con 0. Siempre van a tener una sola x y va a estar en el denominador, o sea, en la parte de abajo. Nunca arriba, ni el número que está arriba de la fracción, ni el número que está solo va a tener x. Siempre van a tener x en la parte de abajo de la fracción. Reemplazamos. 0 más 2 me da 2, 2 dividido 2 me da 1 y después sumo con el 3 que estaba atrás y me da la ordenada que es 4. Luego vamos a hacer la raíz, que consiste en copiar toda la función que me dieron e igualarla a 0. Entonces empiezo a pasar. Primero paso el número que esté sumando o restando. Como está sumando, paso restando el 3. 0 menos 3 me da menos 3. Y paso el denominador, en este caso el x más 2, como está dividiendo, pasa multiplicando sí o sí entre paréntesis. Si no, va a salir mal el ejercicio. Y ahí hago distributiva. Menos 3x, menos 3x. Y menos 3 por 2, menos 6. Junto los números de un lado y la letra la dejo sola. Entonces paso el 6 sumando, al lado del 2 me queda 8, dividido menos 3, menos 8 tercios. Obviamente siempre se escribe en fracción, después para graficarlo lo vamos a pasar a decimal. Bueno, después para las asíntotas. La asíntota vertical se saca igual que la homográfica. Se agarra el denominador y se iguala a 0. O sea, la parte de abajo se iguala a 0 y despejo x. Y la asíntota horizontal es el número que esté atrás sumando o restando. Si es positivo, como en este caso, se deja positivo. Si es negativo, se escribe en negativo. Siempre va a mantener el mismo signo. Y por otro lado, vamos a hacer la inversa. La inversa, como en toda función, consiste en despejar la x. Entonces, en donde decía f de x, lo primero que hice fue poner la y. Y ahora empiezo a despejar. Primero paso el 3, que está sumando, restando. Y ahora tengo que pasar el denominador, en este caso el x más 2, todo entero multiplicando hacia el otro lado. Pero ojo, cuando lo paso, tiene que el y menos 3 quedar entre paréntesis y el x más 2 quedar entre paréntesis. O sea, ambos elementos quedan entre paréntesis. Y como dije hace un ratito, el objetivo es dejar a la x sola. Entonces, una vez que paso el denominador multiplicando, ahora que voy a hacer, como el objetivo es dejar a la x sola, voy a dejar a este paréntesis solo. O sea, el y menos 3 va a pasar dividiendo. X más 2 es igual a 2 sobre y menos 3. Pasó, estaba multiplicando, pasó dividiendo. Y ahora el 2 que estaba sumando pasa restando. X es igual a 2 sobre y menos 3 menos 2. Y el último paso que lo voy a hacer acá al costado es cambiar la x por la y por la x. Quedaría y es igual a 2 sobre x menos 3 menos 2. Y ahí obtuvimos la función inversa. Entonces, repaso. El 3 que estaba sumando pasó restando. Después el denominador pasó multiplicando. Ojo que había que poner lo que estaba del lado izquierdo entre paréntesis y el que pasa también entre paréntesis. Ambos expresiones entre paréntesis. Luego hay que dejar sola la expresión que tiene la x. Entonces lo que tiene ahí pasa dividiendo hacia el otro lado. Cuando pasa dividiendo pasa en forma de fracción. Luego paso el número que está sumando o restando la x y ahí ya me quedó despejada. Finalmente lo que hice fue cambiar la y por la x y la x por la y. Ahora lo que vamos a hacer es graficar. Primero, la ordenada nos dio 4. Voy a marcarla sobre el eje y. Entonces hago un puntito en el eje y en 4. Después, la raíz me dio menos 8 tercios. Obviamente, para poder graficarla, la voy a pasar a decimal y me da menos 2,6. Entonces, la raíz menos 2,6. Aproximadamente ahí, menos 2,6, entre menos 3 y menos 2. Y ahora me falta graficar las asíntotas. La asíntota vertical, que me dio menos 2, la voy a hacer en donde en x igual a menos 2. Entonces, hago una línea punteada que atraviese al menos 2 de la x. Y por otro lado, la asíntota horizontal, que me dio 3. Hago una línea punteada, en el 3 del eje y. Traten de hacerla derecha. ¿Qué pasó? Los puntos me quedaron separados.
¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer una curva que se encuentre del lado izquierdo abajo y la otra curva del lado derecho arriba. Entonces me va a quedar una curva de esta forma y esta curva de la otra forma. Voy a extender un poquito para que se vea. Y ahí me quedó graficado. La gráfica es igual que la función homográfica, ¿sí? Siempre nos van a quedar dos ramas enfrentadas. Si me dio del lado de abajo del lado izquierdo, me tiene que dar del lado de arriba del lado derecho. Y si no, me tiene que dar en este y en este. Este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, tenemos de vuelta. La función me doy cuenta que es racional porque la x está sola abajo y hay una fracción y un número que suma o resta. Primero calculé la ordenada, reemplazando la x por 0. Recuerden que se hace primero la cuenta de abajo, luego se divide y después se resta, se junta con el de atrás. Eso me da el resultado de la ordenada. Después calculo la raíz, para lo cual tengo que despejar la x. Paso el 2 que está restando sumando, luego paso el x más 1 multiplicando al 2, que fíjense que como es lo que está abajo pasa entre paréntesis y hago distributiva. 2 por x, 2x y 2 por 1, 2. Junto los números que están solos serían menos 2, menos 2. Y después paso el 2 que está multiplicando dividiendo. Siempre el número que está con la x está multiplicándolo, ¿sí? Así que pasa dividiendo y me da el resultado. En este caso me dio un resultado entero. Por último, tengo la asíntota vertical, que era agarrar el denominador, igualarlo a 0 y despejar. Y la asíntota horizontal, que era el número que estaba solo, que tengan en cuenta que se mantiene el signo. Así que si es negativo, sigue quedando negativo. ¿Qué pasaba con la inversa? Bueno, en este caso lo mismo. Voy a pasar primero el 2, que está restando, sumando. Ahora, no está bien. Menos 2 sobre x más 1. Ahora, paso el x más 1, que es lo que se encuentra abajo, multiplicando al y más 2. Entonces, y más 2 entre paréntesis por x más 1 también entre paréntesis. Ambos que se multiplican entre paréntesis. Ahora, como el objetivo es dejar solo la x, el que tiene a la y, ese paréntesis lo paso dividiendo. X más 1 es igual a menos 2 sobre y más 2. Y por último, el 1 que está sumando va a pasar restando. Sería menos 2 sobre y más 2 menos 1. Y ahora lo que me queda es escribir y cambiar las letras. Y es igual a menos 2 sobre x más 2 menos 1. Y esa es la función inversa. Una cosa que no les dije en el ejemplo anterior, que la función inversa de una racional da otra racional. O sea, nunca me va a dar otra función, siempre me va a dar la misma función, pero van a variar la posición de los números. Bien, ahora vamos a empezar a graficar. Tenemos la ordenada nos dio menos 4. Hago un puntito en el menos 4 de la y. Después, la raíz nos dio menos 2. Entonces hago un puntito en el menos 2. Recuerden, la ordenada se marca sobre el eje y las raíces sobre el eje x. Ahora viene la asíntota vertical y la asíntota horizontal. La vertical es una línea punteada en x igual a menos 1. Entonces, en x igual a menos 1, hago una línea punteada que atraviese. Y la horizontal es en y igual a menos 2. Hago una línea punteada en y igual a menos 2. Una vez que hice eso, voy a hacer la gráfica, recordando siempre que no puedo atravesar las asíntotas. Entonces, un gráfico me queda, pasando cerca de las asíntotas de un lado y del otro. Y ahí quedó exactamente el gráfico opuesto al ejemplo 1. Si se fijan, en el ejemplo 1 nos quedó abajo del lado izquierdo y arriba del lado derecho, y en este nos quedó arriba del lado de izquierdo y abajo del lado derecho. Y ahí tenemos los dos ejemplos de función racional.